Hermanos, en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Perdón que me equivoqué de cita, usted está recibiendo el bosquejo y coloqué bajo el título primera de Pedro 2.2, no, es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mis amados hermanos, estamos estudiando la epístola del apóstol Pedro, una carta escrita y dirigida a peregrinos, a extranjeros, a expatriados, a inmigrantes o a migrantes. Y dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Y te damos gracias porque ahora tu Espíritu Santo ha de hablar a nuestras vidas, a nuestras conciencias a través de ella. Y rogamos que el Espíritu Santo, Dios, nos ayude a tener la reverencia que merece tu palabra, para que podamos, Señor, entenderla y que nos dé el valor y la fuerza para obedecerla, porque en este tiempo de crisis migratoria es importante que nosotros atendamos los consejos que tú tienes estando en esta condición de migración. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por cada uno de los presentes, en el nombre de Cristo. Amén y amén. La semana pasada hacíamos una introducción a la carta y hablábamos del autor, de la fecha, del destinatario o los destinatarios, etc. Y hoy vamos a analizar bajo el título Siguiendo las pisadas del Maestro, y es lo que vamos a estar analizando este título a través del tiempo que duremos estudiando esta carta. ¿Ok? Siguiendo las pisadas del Maestro. Y hoy vamos a enfocarnos en algo interesante. ¿Quiénes son los que siguen las pisadas del Maestro? Porque hay muchos conceptos equivocados. Algunos creen que porque leen la Biblia ya están siguiendo las pisadas del Maestro. Otros creen que porque van algún culto o no se pierden culto, ya están siguiendo las pisadas del Maestro. Otros creen que porque creen en Cristo ya están siguiendo las pisadas del Maestro. Hay gente que cree en Cristo pero no le cree a Cristo. Gente que cree en Dios pero no le cree a Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, pero tú le crees a Dios. Y entonces, bueno, Dios me ha fallado en esto, en aquello, no ha cumplido, no ha sido fiel. Entonces no están seguros de lo que realmente pasa. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo con la expresión seguir las pisadas del Maestro, que aparece en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21? Cristo padeció para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. La palabra ejemplo que aparece allí en este versículo en el griego es upogramos, que significa tablilla marcada para aprender. Y esta frase o estas tablillas contenían todo el alfabeto griego que los niños debían aprender antes de ir a la sinagoga a comenzar sus estudios. ¿Y qué hacían? El alumno practicaba
siguiendo los trazos de cada letra. Cuando los redimidos, mi amado hermano, usamos la vida de Jesús como ejemplo, su vida de sufrimiento, su ministerio, sus obras, etc., pero especialmente su vida de sufrimiento, se convierte en una tablilla para aprender. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 21 de su carta, cuando dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué les parece? Algunos siguen a Cristo por dinero, por prosperidad. Otros siguen a Cristo por trabajo, por empleo. Otros siguen a Cristo, en fin, hay muchas razones. En el Nuevo Testamento lo vemos, que había gente que seguía a Cristo porque les alimentó, les mató el hambre. Por sanidad. Y cuando Cristo dijo: yo soy el pan de vida, dijeron: no dura esta palabra, y se fueron. Y el Señor le dijo a los apóstoles: ustedes también se quieren ir, la puerta está abierta. Yo no la voy a cerrar para evitar que ustedes se vayan, no, la puerta está abierta, ¿verdad? Entonces seguían a Jesús porque les llenó la barriga. Seguían a Jesús por interés de una sanidad. Seguían a Jesús por interés de que fueran liberados de la dictadura del imperio romano que gobernaba en esa época. Seguían a Jesús por muchas razones. Pero qué interesante que el apóstol Pedro nos está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pedro nos está diciendo que seguir las pisadas del Maestro significa que yo sigo a Cristo, especialmente en su estilo de sufrimiento, en el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, por eso allí la aplicación, cuando los redimidos usamos la vida de Jesús como ejemplo, su vida de sufrimiento se convierte en una tablilla para aprender. Está sufriendo, está pasando por prueba. Piensa en este momento de la prueba, ¿cuánto le costó a Jesucristo nuestra salvación? Piensa en este momento el sufrimiento de Cristo después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, enfrentando al tentador, el ataque del tentador. La promesa de salvación en el Monte de los Olivos, y el doctor Lucas lo ve sufriendo como médico, como científico, y dice que grandes gotas, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y una persona en sufrimiento, en agonía, por los poros puede brotar sangre. Así que, mis amados hermanos, ¿usted está aprendiendo de Cristo? ¿Cuál era el propósito? Letra C, letra B. Seguir sus pisadas. Note, seguir sus pisadas. Y la palabra en el idioma para sus pisadas es epaculuteo, que significa seguir después. Seguir después. Y quiero que vayan reflexionando sobre esto. Seguir después significa también seguir propiamente, seguir por ser apropiado. Es el ejemplo apropiado y por eso lo sigo. ¿Cuántos chicos de hoy, niños y adolescentes, están siguiendo ejemplos que no deben seguir y se están distanciando cada vez más de la familia, se están distanciando cada vez más de la creencia en Dios, se están distanciando cada vez más de la confianza en el Señor porque están siguiendo su propio modelo? Ahora, a nosotros se nos dice que sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo apropiado para seguir en esta tierra. Es decir, cuando corresponde moralmente a aquello que conduce, seguir en una estrecha correspondencia, en una estrecha relación con Él. No es el hecho de venir a un culto. ¿Cómo está mi seguimiento al Señor en mi vida diaria? Los cristianos no seguimos religión. Seguimos un modelo de vida, y el modelo de vida mío no es el pastor que está por encima de mí. El modelo de vida mío es Jesucristo, el príncipe de los pastores. El modelo de cada uno de nosotros debe ser Cristo. Es verdad que yo como pastor debo ser ejemplo para ustedes. Es verdad que usted como padre debe ser ejemplo para sus hijos, que usted como madre debe ser ejemplo para sus hijas. Pero si siguen el ejemplo de Jesús, con
eso es suficiente. Con eso es suficiente, porque papá va a seguir el ejemplo de Jesús, entonces el hijo sigue el ejemplo de Jesús. Mamá va a seguir el ejemplo de Jesús, entonces las niñas siguen el ejemplo de Jesús, de la madre, porque la madre está siguiendo a Jesús. Note que no dice que sigamos el ejemplo de María, que las madres deben seguir el ejemplo de María, aunque María fue una mujer ejemplar, humilde, sencilla, sierva del Señor, que cuando salió embarazada del Espíritu Santo, eso era una vergüenza, eso era una humillación para una mujer judía. Ella merecía la pena de muerte a través del apedreamiento. Morían apedreados, no solamente ella, sino el chico que la dejó embarazada. Y cuando María entiende lo que está pasando en ti, es algo concebido por el Espíritu Santo. El santo ser que nacerá es del Espíritu Santo. Entonces María entendió y dijo: no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el pueblo, no importa los malos comentarios que haya, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué les parece? Mis amados hermanos, letra C, los discípulos del Cordero siguen el ejemplo de vida de Jesús, seguimos el ejemplo de vida de Jesús, aprendemos de su ejemplo, la forma de vida de Jesús en medio de la persecución. Note, mis amados hermanos, si usted puede buscar las citas allí en su casa, en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo: lleven mi yugo sobre vosotros. Pero ahí no termina todo, dice: aprendan de mí, que son manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, dice el Señor. En Juan capítulo 13, versículo 13 al 15, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, él reconocía que los discípulos tenían razón cuando le llamaban maestro, y dice: vosotros me llamáis maestro y Señor porque lo soy. Bien decís, yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. En Efesios capítulo 2, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, en Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, porque era Dios, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Cuántas veces nos quejamos por una pruebita? ¿Por una enfermedad chiquitita? ¿Cuántas veces nos quejamos? Se quejó el Señor. Dice que no, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, en la Palabra España, una versión que me gusta mucho, dice: precisamente a eso habéis sido llamados. ¿A qué? A seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por vosotros os dejó un modelo a imitar. ¿Ve que la versión es clara? Nos está diciendo que sigamos el ejemplo de Cristo, especialmente en el sufrimiento, porque esa es la clave para la victoria. En Juan capítulo, ¿qué nos está diciendo el Señor en todos estos versículos? Que Él es el modelo. Por eso nos está diciendo que sigamos sus pisadas, mis amados hermanos. Ahora, ese llamado es para quienes, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, primera de Pedro: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para quién es el llamado a seguir las pisadas del Maestro?
para los elegidos según la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Elegidos por la presencia de Dios. El término en el idioma original significa por el previo conocimiento que Dios tenía de nosotros, nos eligió. Y ya vamos a tener un ejemplo de esto. Es decir, nos da la idea de preconocimiento. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra allí en griego es prognosis. ¿Recuerda de la gnosis y epignosis? Bueno, aquí la palabra es prognosis, que viene de la misma raíz del verbo proginosco, que significa depro, antes, y ginosco, saber, conocimiento anticipado de nosotros. Yo me casé, tuve 2 hijos. Usted tiene hijos. Usted no sabía cómo eran sus hijos. Se imaginaba. ¿Será que se van a parecer a mí? ¿Será que se van a parecer a mi esposa? ¿Será que se va a parecer a mi papá o a mi mamá o a mi bisabuelo o a mi tatarabuelo? Hay niños que no se parecen ni al padre ni a la madre, pero son la pinta del bisabuelo, del tatarabuelo. Y la gente dice, ese muchacho no es hijo tuyo ni de tu mamá, pues no me parece a nadie. Mis amados hermanos, los elegidos literalmente significa saber de antemano. Dios te conocía de antemano. Dios sabía quién eras de antemano. Dios te conoce perfectamente. Un versículo que no anoté allí, pero en el Salmo 39 nos dice: tú en mi embrión vieron tus ojos. Desde mis entrañas, o desde las entrañas de mi madre, tú me conocías. Hay alguien que te conoce perfectamente, Dios. Tú no lo vas a poder engañar nunca. Me engañarás a mí, engañarás a tu esposo, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, pero a Dios no, porque Él te conoce de antemano. Un previo conocimiento de alguien o de algo. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que este llamado es para los elegidos, los que Dios ha elegido según su previo conocimiento. Y Dios clarificó todo. Dios designó al Salvador, y no solamente designó al Salvador, sino designó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que lee, lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: yo ya destinado. Versículos 18 y 19 habla de la sangre de Cristo. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado. ¿De qué viene hablando? De Cristo. Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Entonces, Dios conocía nuestra condición. Necesitábamos un Salvador. Dios desde antes de la fundación del mundo designó ese Salvador y designó la manera en cómo seríamos salvos. La gente dice, no, somos salvos por buenas obras. Otros dicen, somos salvos porque leemos la Biblia, somos salvos porque vamos a la iglesia, somos salvos porque yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago mal a nadie, por eso yo soy salvo. No es lo que dice la Biblia. Has pecado delante de Dios. Tu problema es el pecado. Así no hayas hecho nada malo, que consideres nada malo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que consideran la gente malo? Violar, matar, robar. Pero mentir no lo consideran malo. Chismear no lo consideran malo. Pero eso es pecado. Por ejemplo, el término chisme viene de una raíz que significa lo satánico. Entonces ese es el problema es el pecado. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que Él designó no solamente el Salvador, sino designó la fórmula precisa y puntual en que tú y yo podemos librarnos del infierno e ir al cielo. A través del Salvador destinado desde antes de la fundación del mundo. Significa, mi querido hermano, allí en Efesios 1:4 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos escogió para
desde antes de la fundación del mundo para que yo fuera pastor. Dios no me escogió para que yo fuera diácono, ni maestro, ni director de culto, ni músico. Dios me escogió para que yo fuera santo y sin mancha delante de Él. Y al ser santo y sin mancha delante de Él es porque he sido elegido por Él. Y al ser elegido por Él, Él me ha dado un don que debo poner en práctica para la iglesia del Señor. Un ejemplo claro de cuánto nos conoce Dios. Dios le dice a Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5 de su libro del profeta Jeremías: Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Desde cuándo conocía Dios a Jeremías? Desde antes de nacer. ¿Desde cuándo me conoce a mi Dios? Desde antes de nacer. Papá y mamá no se habían casado, ya Dios me conocía. No podemos engañar a Dios. Entonces ese llamado, ese desafío a seguir las pisadas del Maestro en estos tiempos de crisis migratoria es para los elegidos por Dios, según su previo conocimiento. Es decir, que Dios es un Dios previsivo, buen administrador, es previsivo. Número 2, ese llamado a seguir las pisadas del Maestro es para los que han sido santificados por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo comienza la obra santificadora del Espíritu Santo? Nos dice Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11 nos dice: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio, de justicia por el sacrificio de Cristo, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mis amados hermanos, allí está, allí comienza la obra santificadora del Espíritu Santo. La obra santificadora del Espíritu Santo no comienza cuando usted comienza a leer la Biblia, porque muchos leen la Biblia y saben mucha Biblia, pero nunca han nacido de nuevo, no están santificados. ¿De qué me sirve leer la Biblia si la Biblia no hace un efecto en mi vida? Debo procurar obedecerla. La Biblia insiste en Tito capítulo 3, versículo 5, que la obra de lavamiento es por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la obra renovadora? El Espíritu Santo. Aquí no esperemos que la iglesia nos purifique. No, es el Espíritu Santo el que nos purifica para conectarnos en el cuerpo de Cristo, para que seamos miembros del cuerpo de Cristo. Como hijos, cuando pecamos, ¿quién nos redarguye? El Espíritu Santo. No, pastor, es mi conciencia. ¿Con qué trabaja el Espíritu Santo? Con la conciencia nuestra. Cuando hacemos algo malo, nosotros andamos mal y tratamos de escondernos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos está dando, y el Espíritu Santo está trabajando con nuestra conciencia para redarguirnos, para convencernos de que vamos por mal camino. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Además del poder de la sangre de Cristo, ¿qué usa el Espíritu Santo para ese proceso santificador? Su palabra. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor está orando por los discípulos y está orando por la iglesia. Y Él le dice al Padre Celestial: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo te va a santificar el Espíritu Santo? Si te bañas con pura agua, ¿usted cree que eso es suficiente? Yo le voy a dar un secreto: lávese con pura agua, báñese con pura agua solamente, y después agarra una mota de algodón o una servilleta, le echa alcohol y se lo pasa
por el cuerpo y mira esa servilleta cómo va a quedar negra. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos echamos jaboncito, quedamos un poquito más limpios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que limpia nuestra vida, además de la sangre de Cristo? El poder de su palabra. Cuando el Señor dice lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua es el poder de la palabra que limpia, que santifica nuestra vida. Y Cristo dijo: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que va a santificar nuestra vida. Pero cuánta flojera tenemos para leer la Biblia, hermanos. Nos da pereza, nos da sueño. Ese es un libro más religioso, ese no es para mí. Vamos a dejar que los religiosos la lean y la disfruten. Yo tengo otras cosas en que ocuparme. Tengo muchos hobbies que hacer. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la palabra. Pero ese llamado a seguir las pisadas del Maestro es no solamente para los que han sido llamados por el previo conocimiento de Dios, por la presencia de Dios, para seguir el modelo de vida de Jesús, sino que ese llamado es para aquellos que han sido purificados, purificados con la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y Él es el que los hace. Noten, en primera de Pedro, en primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Ustedes saben que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy particular. Era una iglesia que quedaba en un puerto y tenía entrada por todos lados, por el mar, por tierras. Si hubiese habido avión en ese momento, también por avión, etcétera, pero por todos lados tenía entrada, por ser una ciudad comercial, marítima. Y había mucha inmoralidad, homosexualismo, prostitución, idolatría, etcétera, adulterio, fornicación. Y había algunos hermanitos que se habían convertido al Señor y querían seguir siendo homosexuales. Otras se habían convertido al Señor y querían seguir siendo prostitutas, o por lo menos vestirse como prostitutas. Y una de las señas de una prostituta, cuando se veía una prostituta, la gente sabía por qué era prostituta, porque se rapaba la cabeza. No es a la iglesia de los Corintios cuando Pablo le dice que es indecoroso que la mujer se corte el cabello. Por esa razón. Porque las prostitutas que se convertían, llegaban a la iglesia, querían seguir en la iglesia, pero rapándose la cabeza, como lo hacían las prostitutas en el mundo. El borracho quería seguir echándose su borrachera, y ese problema se notaba hasta en el servicio de la cena del Señor, porque la Biblia dice, cuando Pablo corrige los problemas de la cena del Señor, dice: algunos de ustedes se emborrachan y otros se hartan de comida. No tenéis casas donde comáis y bebáis. Porque ellos querían seguir llevando las prácticas del mundo a la iglesia. Y el Señor les dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, cuando dice: no sabéis que los borrachos no darán en el reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, ni las prostitutas, ni los fornicarios, etc. Y dice el apóstol y aclara en el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, si ya Dios me santificó, ¿qué necesidad tengo yo de seguir practicando lo que hacía en el mundo? Nada, hermanos. Pero recuerden que el llamado es para los santificados por el Espíritu Santo. Es decir, que debemos, hermanos, vivir en esa práctica constante de la santificación por el Espíritu Santo, para que Dios, hermanos, nos ayude a seguir las pisadas del Maestro. Porque si usted no es santificado por la obra del Espíritu Santo, quien te convence de pecado, quien te convence de que confieses al Señor su pecado y te arrepientas y te reconcilies con Él, entonces no hay, ¿cómo vas a seguir las pisadas del Maestro?
Es difícil. Es difícil seguir las pisadas del Maestro. Y en tercer lugar, este llamado es para los limpiados por la sangre de Jesús. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y note que Espíritu aparece con mayúscula porque se refiere al Dios Espíritu Santo. Y luego dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este llamado a seguir las pisadas del Maestro no es solamente para los que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre, para seguir el modelo perfecto, el modelo original, el único modelo que debemos seguir en esta tierra, el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, para los que han sido santificados por el poder santificador y purificador del Espíritu Santo. Y número 3, dice el versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 1, para los que han sido limpiados, rociados, limpiados, redimidos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 9, perdón. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? No, Señor, que me persino. No, Señor, que voy y le confieso a otro mi pecado. No, Señor, no, hermanos. La sangre de Cristo. Usted puede confesarle los pecados a quien quiera, a quien usted quiera, pero mientras usted no aplique la sangre de Cristo a su corazón, a su conciencia y a su vida, usted seguirá en pecado. Lo que ha tranquilizado es la conciencia, porque ha confesado, pero su corazón sigue tan sucio como antes, porque estás tratando de engañar al Señor. Ahora note lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, el 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Y viene aquí la aplicación, pregunta reflexiva: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que limpia nuestra conciencia de obras muertas? La sangre de Cristo, hermanos. No es que yo sacrifique un gato negro y ya, eso me va a purificar. O una gallina. O que cualquier sacrificio que yo haga, o que camine de rodillas hacia un altar y las rodillas me llegan allá echando sangre. No, la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que tiene poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Y note que el versículo no termina allí. Limpia vuestras conciencias de obras muertas, propósito, para que sirváis al Dios vivo. Si usted no ha experimentado la obra santificadora del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento producido por la presencia de Dios, el previo conocimiento que Dios tiene de ti, no puedes servir al Hijo de Dios, no puedes servir a Dios. Si usted quiere ver un ejemplo práctico, 1 Tesalonicenses 1:9. El testimonio de los macedonios cuando se convirtieron al Señor. Pablo dice: ellos mismos, los habitantes, los vecinos, los que no conocían al Señor, al vernos nosotros llegar a la ciudad de Colosas, a Macedonia, a Acaya, todos los que habían creído, ¿verdad?, tenían un buen testimonio. Dice que la gente venía y le contaba a Pablo que verdaderamente esa gente se había convertido. ¿Y por qué verdaderamente se ha convertido? Pablo les dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Mientras usted no se convierta de sus ídolos a Dios, usted no puede servir al Dios verdadero. Y no hablo de ídolos, lo que está en un nicho que la gente adora. No. Esto es un ídolo para muchos, porque no tienen tiempo para
para Dios. Si no tienen tiempo, los hijos que no tienen tiempo ni para papá ni para mamá, ¿van a tener tiempo para Dios? No, todo el tiempo están clavados allí en el teléfono. Y no solamente los adolescentes, también hay viejitos como yo que podemos ser esclavos de eso. Pero la evidencia era esa, mis amados hermanos. Y Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19, hablando del poder de la sangre de Cristo y de lo que santifica al hombre o a la mujer que reconoce su pecado, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice que ya eso estaba destinado desde la eternidad, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Solo la resurrección de Cristo produce el nuevo nacimiento. Note que el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La resurrección de Cristo trajo como consecuencia positiva que nosotros podemos resucitar para una nueva vida. Trajo como consecuencia positiva que nosotros resucitamos para una esperanza viva. La esperanza de la gente sigue en los muertos. La gente aspira que cambien al presidente para que la situación migratoria cambie. La gente aspira que caigan los dictadores para que la situación país cambie y por lo tanto cambiará mi familia. No, hermano, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él es el que puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestra familia, puede cambiar nuestro mundo. Pero los hombres, no esperemos que los hombres cambien el mundo. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. Nuestra posición de hijos demanda obediencia. Cuando la Biblia dice que somos limpiados, capítulo 1, versículo 2, somos santificados o somos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer, es decir, nosotros por la obra de Cristo, por la elección de Dios el Padre y por la obra santificadora del Espíritu Santo, Dios nos sacó del mundo de las tinieblas, de las garras de Satanás y nos colocó en el reino de su amado Hijo. Y esa posición de hijos que el Señor nos ha dado demanda obediencia. No piense usted que por venir a un culto, por asistir a un culto, por leer la Biblia, ya usted... No, hermano, demanda obediencia. Nuestra posición de hijos demanda obediencia. Versículo 2, para ser obedientes, dice la palabra, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Nuestra obediencia a Jesús es la única y la mejor respuesta a su sacrificio. Nuestra palabra de agradecimiento a Dios no vale tanto como nuestra obediencia al Señor. La obediencia es la mejor evidencia de que usted agradece al Señor lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario y lo que sigue haciendo por usted. No hay mejor evidencia que la obediencia. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Adán? Cayó en pecado. ¿Cuál fue la consecuencia de la destrucción de Nabucodonosor y de vivir 7 años entre los animales del campo, de alimentarse con pasto, con hierba, como los animales del campo? Su desobediencia, su orgullo. ¿Cuál es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia? Que acarreamos, hermanos, cosas que no deberíamos acarrear, porque si estamos en obediencia no quiere decir que no hay problemas, no, sí habrá pruebas, pero el Señor nos da la victoria en medio de las pruebas.
la prueba evidente de que hemos depositado nuestra confianza en Él para perdón de pecados es nuestra obediencia al Señor. Es decir, caracterícese, hermano, por ser obediente. La mejor adoración a Dios y la única adoración a Dios que Dios acepta no es que yo cante bonito, es mi obediencia a Dios. ¿De qué me sirve cantar bonito si soy desobediente? Usted no sabe, mi amado hermano, que hay iglesias que están contratando músicos que nunca han nacido de nuevo. Tienen una tremenda orquesta que toca, teniendo un corazón mundano, toca en los escenarios de las iglesias para dirigir la adoración del pueblo de Dios. Al pueblo que está abajo le puede parecer muy lindo, muy impactante, pero eso no impacta a Dios, porque a Dios no lo impacta lo que Él ve en el físico nuestro. A Él no lo impactan los dones y talentos, a Él lo impacta mi obediencia. Por eso el Antiguo Testamento dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahí comienza la cosa, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren. ¿Recuerda lo que es arrepentimiento? Cambio de mente y de pensamiento. Si mi mente no ha cambiado, sigo haciendo lo mismo de antes o peor, hermano, no he nacido de nuevo, no tengo vida eterna. Así que bájese de ese autobús y métase en el autobús correcto, ¿ok? Nos equipa, esa obediencia nos equipa, o Dios nos equipa con su gracia y su paz para que nosotros podamos disfrutar de obediencia al Señor. Es que Pedro está hablando a una iglesia que está sufriendo, que está siendo perseguida, a una iglesia de expatriadas, a una iglesia de inmigrantes, a una iglesia que está compuesta en su mayoría por creyentes gentiles y que estaban bajo el imperio romano y estaban siendo perseguidos, maltratados, los estaban desviviendo, les estaban quitando la vida. A esa iglesia le escribe el Señor a través del apóstol Pedro y les dice: ustedes necesitan equiparse para que resistan y sean victoriosos en medio del sufrimiento. ¿Y saben qué dice la gente hoy? No, vamos a hacer un seminario de esto, vamos a hacer un seminario de aquello. No, el Señor está diciendo: la gracia y la paz de Dios sobreabunden en ustedes, porque es su gracia la que nos sostiene en medio de la prueba. Pablo dijo que el Espíritu Santo, Dios le había respondido en su clamor: Señor, sáname de este aguijón, Señor, no quiero este aguijón, Señor. Y dice la Biblia que le suplicaba, y ese término suplicaba indica que hasta Pablo lloraba de rodillas en la presencia del Señor para que le quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Hermano, no acuda ahora con eso de seminarios de superación personal. Eso tiene otro énfasis, hermano, de metafísica y no de Biblia. Y lamentablemente muchas iglesias, muchos cristianos están en eso. Y es triste, porque echan a un lado la gracia de Dios. ¿Y por qué menciona la paz? Porque solo la gracia de Dios me ayuda, me da la fuerza para vencer y para que yo pueda vivir en paz en medio de la tormenta. Que usted pueda vivir en paz en medio de la prueba, mi estimado hermano, porque esto no va a terminar hasta que el Señor no venga y levanta su iglesia. Oh Señor, cambia este país. Oh Señor, cambia el mío. Oh Señor, queremos vivir en paz. No, esto no va a cambiar. No es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que esto irá de mal en peor. Y lo que va a cambiar es cuando nosotros nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Cristo y la obra purificadora y santificadora del Espíritu Santo, y cambia nuestra vida. Y entonces usted se da cuenta: antes estaba pasando por estos problemas y me desesperaba, ahora tengo problemas y hasta peores, pero tengo paz. ¿Y cuál es el secreto? La gracia de Dios, la presencia de Dios en su vida y la obediencia suya. Porque mientras no seamos obedientes, hermanos, seguiremos desesperados. Y no hay ningún cambio entre el Luis antes de recibir a Cristo y el Luis después de recibir a Cristo.
porque no está mi esperanza y mi confianza en Dios. Ahora, mi hermano, todo esto comienza con el Espíritu Santo, quien hace la obra, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo que no solamente te convence, sino que aprueba o te anima como cristiano a seguir adelante en medio del sufrimiento. La gracia de Dios y la paz de Dios me equipan para que yo enfrente con valentía, con determinación, toda prueba. No fueron los 3 muchachos que fueron echados en el horno de fuego ardiendo. ¿Qué tuvieron? Determinación, valentía. Estaban siendo amenazados de ser quemados en el horno de fuego ardiendo. Y cuando el rey supo que estos jóvenes no se arrodillaban ante otra estatua que no representara al verdadero Dios, sino que representara un nombre, este hombre se enfureció más y dijo: ahora le voy a subir la temperatura al horno, y le subió unos cuantos grados, creo que fue hasta 9 o más, pero le subió unos cuantos grados, de tal manera que los que agarraron a estos muchachos para tirarlos cayeron muertos. Pero ¿cómo se explica que los que cayeron adentro no estaban muertos? Porque tuvieron valentía, determinación, y le dijeron: rey, súbale toda la temperatura que usted quiera, no importa, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Hermano, el Dios a quien tú sirves puede librarte del horno de fuego ardiendo de la prueba. Pero eso no es mágico. No, Dios, yo soy tu hijo y acuérdate de mí. No, Dios quiere ver tu obediencia. Dios quiere ver tu obediencia, hermanos. ¿Se imagina a Cristo usted tomando licor? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toma? ¿Se imagina a Cristo mintiendo? No. Entonces,